¿Qué onda, Beatboxers? ¿Cómo están? Yo soy Axel. Bienvenidos todos y todas a Beatbox, prácticas del tecno cotorreo, el programa de saberes digitales. ¿Qué hay, Beatboxers? El día de hoy vamos a hablar de una herramienta que nos puede ser muy útil: las hojas de cálculo para el smartphone. Y eso me puede ayudar para mi negocio de gomitas. Vamos a ver las alternativas que nos ofrece Google y una app que nos respalde en el proceso de aprender a usar los softwares. Porque, según sé, no es cosa del otro mundo, pero tampoco es que sean enchiladas, mano. Es cierto, nuestro programa de hoy está muy bueno, porque además de lo que comentas, Alberto Candiani nos explicará paso a paso cómo usar una hoja de cálculo. También platicaremos con Eric McDonald, especialista en análisis de datos, sobre la relevancia en el uso de estas herramientas. Qué bueno que vamos a ver ese tema. Ya no podemos seguir contando con los dedos y apuntando todo en nuestras libretitas. Tenemos que organizar nuestros datos numéricos para después poder analizarlos a detalle en una hoja de cálculo. Así es, Gaby. Yo siento que sí sacamos buena ganancia de la vendimia de gomitas, pero las finanzas no son cuestión de sentir o creer, sino de saber. Lo que ahorita nos está pasando es que aún no conocemos bien una herramienta que nos ayude con eso de la organización y análisis de datos. Entonces yo digo que mejor comencemos con la investigación de una vez. ¿Qué te parece si empezamos desde los orígenes de las hojas de cálculo? Me parece perfecto. Oye, pero ¿por qué no le llamamos a Tiva? Ya ves que el capítulo anterior nos hizo un paro ayudándonos a encontrar la información. ¡Jalo! Oye, Tiva, ¿nos ayudas a investigar sobre la historia de las hojas de cálculo? Ups, lo dije o lo pensé. Oye, esa es mi frase. Vamos con la sección de reportaje. Primero, debemos saber que una hoja de cálculo es un software en el que se pueden usar y automatizar datos numéricos y realizar cálculos a través del uso de tablas. Las hojas de cálculo se han convertido en una de las herramientas más utilizadas a la hora de organizar ideas, crear listas o bases de datos. Las utilizamos prácticamente para todos, solo que no todos se dan cuenta. Y hoy en día no podemos imaginar un mundo sin ellas. Bueno, ustedes, yo sí, pero no crean que las hojas de cálculo se empezaron a utilizar hace poquito. Llevan siglos siendo empleadas por los departamentos de contabilidad de varias civilizaciones. Antes de las compus personales se usaban libros contables, pero eran librotes de verdad, y se llenaban a mano. Hasta se me acalambró la mano solo de pensar eso. ¡Auch! Pero la historia de la versión electrónica de esta herramienta tiene sus orígenes en 1961, cuando el profesor de la Universidad de Columbia Británica, Richard Matesich, introdujo el concepto del software de hoja de cálculo en su artículo llamado Budgeting Models and System Simulation. Pero como con casi todas las grandes ideas de la historia, la obra de Richard fue rechazada porque sonaba descabellada. Fue así como las hojas de cálculo electrónicas solo llegaron a ser conocidas de forma amplia durante la década de los 80s, 20 añotes después, cuando llegaron al mercado las computadoras personales o PCs y cuando se usaban esos peinadazos de locura. Ah, sí. Una vez un profe nos dijo que de hecho el primer programa que popularizó la hoja de cálculo electrónica fue desarrollada para la computadora Apple II en 1979 por Daniel Bricklin y su colaborador y programador Bob Frankston. Se llamaba VisiCalc, como abreviación de Visible Calculator. Sí, ya me acordé, esa clase está bien chida. El profe también nos dijo que al que se le ocurrió hacer la aplicación fue a Dan Bricklin, cuando observó cómo su profesor de la Escuela de Negocios de Harvard tenía que estar borrando y recalculando una gran cantidad de datos en la pizarra. Entonces ideó el concepto de pizarrón y gis electrónico. Así fue como VisiCalc fue el primer programa al que se empezó a denominar como hoja de cálculo electrónico. Su interfaz, de hecho, sentó las bases de todo lo que vino después, pues tenía los mismos conceptos de celdas con filas y columnas que seguimos manejando con Excel, por ejemplo. ¿Quieren que les explique yo o no? Ay, ya hasta se me están pegando sus frases.
Ay, sí, perdón, Tiba, es que nos emocionamos recordando cuando todavía teníamos actividades presenciales. Bueno, ya, está bueno. Prosigo. Desafortunadamente, en 1983, la empresa empezó a tener muchos problemas legales y alguien se aprovechó de la distracción que eso trajo. Mitch Kapor, un amigo de Bricklin y Frankston. Kapor creó una empresa llamada Lotus Development Corporation, con la que desarrolló su propia hoja de cálculos específica para las compus IBM. El programa se llamó Lotus 1, 2, 3. ¿Qué pasa tan chévere? ¿Qué pasa tan chévere? No, relájate, Tiba. Y bueno, en este programa ya agregaba datos y gráficos integrados en las hojas de cálculo y tenía la capacidad de realizar operaciones aritméticas con tablas muy básicas. Pero como pasa siempre, si no te adaptas, te extingues. Dijera mi buen amigo Darwin, Lotus no se adaptó a la revolución informática y se extinguió. Pero adivinen quién sí se adaptó, y muy bien, por cierto. Microsoft. Esta empresa lanzó en 1985 Excel, que ofrecía una interfaz de usuario inspirada en las columnas y filas de VisiCalc. Pero este programa ofrecía también la inserción de fórmulas y la recomputación inteligente de celdas, que es cuando se actualizan los valores en el momento en el que se modifica una celda de la que dependen otras. Desde entonces hasta ahora, el mundo de las hojas de cálculo digitales sigue evolucionando y generando nuevos softwares. Por ejemplo, está Google Sheets, que es una herramienta de la que ya habíamos hablado en emisiones del semestre pasado. Este software de Google permite trabajar colaborativamente con otras personas y en tiempo real porque se guarda en la nube, por lo que también puedes alterar un documento desde tu celular. Esta herramienta tiene compatibilidad con otros sistemas como Excel y te permite tener tu información protegida con tu cuenta de Google. Está genial. Deberíamos usarla para hacer nuestra contabilidad simultáneamente, Axel. Sí, Gaby, qué buena idea. Es súper útil. Además de las hojas de cálculo que Microsoft y Google nos ofrecen con sus softwares para computadora y smartphone, también hay otros programas que cumplen con la misma función. Entre esos podemos destacar, por ejemplo, BIRT. También el de Numbers o buscando Soho Sheets, solo por mencionar algunos. Definitivamente las hojas de cálculo siguen siendo muy necesarias y no creo que desaparezcan nunca. Valen por 1000. ¡Órales! Está bien interesante esto de la historia de las hojas de cálculo. Sí es cierto eso de que Microsoft conquistó el software con el nombre de su producto. Yo jamás he dicho voy a trabajar una hoja de cálculo. Siempre digo voy a trabajar en un Excel. Ya sé, nunca me había dado cuenta de eso. ¿Quién diría que existe y siempre ha existido variedad en este tipo de software? Ahí la importancia de la publicidad y del éxito de la marca. Oye, como que este tema de hojas de cálculo está súper interesante. Ya que vimos la historia de esta herramienta, como que me entraron ganas de saber más. Entonces, ¿qué les parece, Axel y Gaby, si le preguntamos a Eric McDonald sobre su experiencia con las hojas de cálculo? Ya lo localicé, está online. ¡Wow! ¡Qué rápida, Tiba! Muchas gracias. Yo sí quiero tomar su llamada. Ya se me queman las habas. ¿Vamos con la entrevista? Eric McDonald es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad de Brigham Young de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como analista de datos en el Observatorio Nacional Ciudadano, donde utiliza varias herramientas, incluyendo hojas de cálculo para analizar la incidencia delictiva en México. Está interesado en innovar soluciones para la seguridad pública basadas en inteligencia artificial. Además, ha colaborado con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en varias publicaciones y mantiene una plataforma gratuita llamada Crime Watch CDMX, la cual permite analizar los delitos en cada alcaldía o colonia de la capital mexicana. Hola Axel, hola Gaby, mucho gusto. Trabajo actualmente como analista de datos en una organización de sociedad civil llamada Observatorio Nacional Ciudadano. Yo tengo la oportunidad en mi trabajo de analizar los datos de incidencia delictiva en todo el país. Yo en mi trabajo uso varias herramientas para analizar datos, pero lo útil de las hojas de cálculo es de que nos permiten poder sacar datos importantes con mucha facilidad y rapidez. Cuando yo aprendí a usar hojas de cálculo, ya estaba
estaba por terminar la universidad. Pues yo había escuchado de una materia donde veían muchísimo el tema de hojas de cálculo. Me metí a esa materia y justo el primer proyecto que hicimos fue hacer lo que se llama una tabla de amortización. Realmente puedes ver cuánto dinero puedes aportar para terminar de pagar tu crédito de manera anticipada. Pues justo ese primer proyectito que hice en esa materia lo sigo utilizando hoy en día. Cuando yo tengo un crédito y quiero ver pues, dónde estoy en ese crédito, qué puedo hacer para pues, salir de él lo antes posible, pues saco justo el proyecto que hice en esa materia. Las hojas de cálculo pueden ser sumamente útiles y conceptualizar pues, nuestro presupuesto y nuestros gastos. Oye Gaby, ahora que nos echamos la historia de la hoja de cálculo y que Eric McDonald nos explicó las ventajas que tiene el uso de las hojas de cálculo en su trabajo y toda la onda, ya es tiempo de entrarle con los términos técnicos de las hojas de cálculo para celular, ¿no crees? Ultra de acuerdo. Es algo elemental, mi querido Watson. Oye, ¿por qué no le hablamos a nuestro amigo Alberto Candiani? Ya ves que es bien chido y siempre nos ayuda. Ah, qué buena idea, amiga. Déjale marco a Alberto Candiani. Va, ¿qué? Va. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Coloquialmente muchos decimos o muchos dicen un Excel, pero recordemos, Excel es una marca de Microsoft, es el software de procesamiento de hojas de cálculo. El concepto son hojas de cálculo. Y en esta ocasión vamos a hablar de hojas de cálculo, pero de Google. Y así es como se llama la aplicación de Google para editar hojas de cálculo. Sí, así, hojas de cálculo. Este es un programa que puedes descargar de manera gratuita en tu smartphone. Y básicamente las hojas de cálculo se pensaron para hacer listas, para llevar un control de listas extensas que tienen muchas características. Para llevar una base de datos, por ejemplo, puedes utilizarla para un directorio, para llevar una lista de tus tareas, para organizar tu calendario escolar o para una base de datos en general. Cuando tú abres una hoja de cálculo, te vas a encontrar con una serie de columnas y de renglones. Esto en el mundo de las bases de datos se llaman registros, los renglones, y campos, las columnas. La intersección que sucede entre los renglones y las columnas se conocen como celdas. Pero si quieren continuamos con esto un poco más adelante, sé que apenas comienza su curiosidad. Muchas gracias a Alberto Candiani por esta cátedra de hojas de cálculo que nos acaba de dar. Y agárrense, porque apenas es la primera parte. Ojalá algún día nos cuente de dónde vienen los bebés, porque nunca le he entendido muy bien a eso. Buscando, también encontré información sobre eso, fíjate. Espera, eso lo investigamos después, pero con más calmita. Oye, pero no te vayas, quédate aquí. Creo que ahora ya sabemos qué onda con los términos que se utilizan en una hoja de cálculo. Toca ver qué herramientas, aparte de Excel y las hojas de cálculo de Google, podrían ayudarnos, ¿no crees? Sí, porque en la emisión anterior de este tema ya se ahondó mucho precisamente en esto de dos softwares. Se llama Andropen y es una aplicación para smartphones que te ofrece trabajar desde tu teléfono Android en una hoja de cálculo en la que puedes insertar fórmulas, hacer cálculos, ordenar y analizar datos y crear gráficas. Es justo lo que se necesita en una hoja de cálculo. Y qué chido que se pueda lograr desde el celular. Imagínate, puedes crear la base de datos de tus contactos o aventarte una gráfica de barras mientras estás en el camión, en el parque o hasta en el baño. ¡No, amigos! ¡Agárrate! Además, con Andropen puedes importar archivos de Excel, por lo que es una súper buena opción si quieres editar o crear hojas de cálculo desde tu Android y luego seguirle en la compu o bien mandarle a alguien tu archivo para que lo revise en el programa de Microsoft. ¡No inventes! ¡Qué puntada tan buena! ¿Y qué otra función especial tiene esta app? Pues también tiene un procesador de textos con el que puedes, por ejemplo, extraer datos numéricos de un escrito para después colocarlos en la hoja de cálculo. Eso tira paro en las tareas, chicos. Sí, es cierto. Está de 10. Todo en la misma app. ¿Y qué creen? También tiene una función con la que pueden escribir los datos numéricos a mano alzada en una especie de hoja en blanco, si es que los tienes que apuntar rápido. Pero también te puedes rifar dibujando algo o diseñando un logo. No sé, aprovechar tu creatividad, empezar a dibujar, utilizar colores, cosas de esas. ¡Wow! Está increíble, Tiva. Sí que nos hace falta una herramienta así para manejar nuestra empresa de gomitas. Listo, ya le estoy descargando. Cuando termine voy a empezar a vaciar nuestros datos financieros de una vez y a checar cómo nos fue de ganancias en la vendimia de gomitas. Perfecto, amigo. Yo también la voy a descargar. De hecho, mientras carga, veamos la segunda parte de nuestra sección Hágalo usted mismo con Alberto Candiani.
Entonces decía, las columnas están identificadas con las letras del abecedario, A, B, C, D, etc. Y los renglones están identificados por números. Esto es lo primero que tenemos que entender para conocer las hojas de cálculo. Después podemos empezar a escribir contenido dentro de cada celda. Si vas a hacer una lista de varios elementos, pues lo que tienes que hacer es ir cambiándote de celda de acuerdo a cada elemento que estés agregando a tu lista. Las hojas de cálculo no son solo poner listas, sino hacer cálculos. Quiero poner el número de habitantes que hay en México. Voy a poner que somos 120 millones. Y en el siguiente país voy a poner Estados Unidos. Y allá vamos a ponerle que hay 250 millones de habitantes. Entonces, un cálculo muy simple que vamos a hacer es la sumatoria de los habitantes de los dos países. Para ello, necesitas posicionarte en la celda y después ponerte en el espacio donde capturas el contenido de cada celda. Y ahí vamos a poner un signo de igual. Y entonces con esto, la hoja de cálculo ya sabe que vas a hacer un cálculo. Entonces yo le voy a señalar la celda D2, que es donde está el número de habitantes de México, y después D3, de manera que mi fórmula queda igual D2 más D3, y eso le doy Enter y me da como resultado 370. Entonces acabamos de hacer un cálculo bastante simple, que fue la sumatoria de dos valores en una columna. Eso es una pequeña probada de lo que se pueden hacer con las hojas de cálculo y que sin duda te será de mucha utilidad. Así que con esto hemos dado un pequeño primer paso en el uso de las hojas de cálculo, y en esta ocasión fue con hojas de cálculo de Google. Me despido, amigos, hasta pronto. Oye, amiga, ¿pero no crees que tal vez todavía nos estamos limitando en el uso de esta herramienta? Ya sé que somos principiantes y estamos chiquitos, bueno, más o menos. Pero las funciones de organizar y analizar datos y hacer operaciones con la inserción de fórmulas en las celdas se debe aplicar de una forma mucho más pro, ¿no crees? Vaya, creo que tienes razón. Si logramos dominar los softwares de hojas de cálculo con el celular, podríamos conquistar el mundo. Perdón. Bueno, o por lo menos el mercado de gomitas de nuestra colonia. Pero no querramos correr antes de caminar, Axel. Creo que para aprender a usar una hoja de cálculo chido, hacen falta unas clases o mínimo un cursito express. Tiva, ¿has encontrado algo que nos pueda ayudar con eso? Oh, justo estoy viendo un sitio web que nos puede ayudar con eso. ¿Quieren ver qué onda? ¿Quieren ver qué onda? Sí, por favor. Bueno, pues se llama SuperProf. Es un sitio web que cuenta con una comunidad de más de 14 millones de mentores. Con esta herramienta puedes ponerte en contacto con un profe o profa para que te dé clases a domicilio. Dependiendo de la distancia a la que se encuentre de ti, o bien decidir por la opción virtual, que es una clase por videollamada. Dependiendo de la distancia a la que se encuentre de ti, o bien decidir por la opción virtual. ¡Órale! Se escucha súper bien. Más ahora que estamos mucho en el rollo de la educación a distancia obligatoria. ¿Y el servicio es muy costoso? El precio promedio por hora es de 165 pesos, pero normalmente los profes se encargan de que entiendas el tema en un tiempo aproximado de 3 horas. Y obvio, puedes administrar y repartir el tiempo de clase para que no tengas que pagar todo de sopetón. ¡Uf! ¡Qué alivio! Tenemos que probar SuperProf. Definitivamente, esta opción puede contemplar nuestro aprendizaje para lograr ser los amos de las hojas de cálculo y dominar todas las celdas del universo. ¡Universo! ¡Ájales! ¡Qué producción nos cargamos, eh! Sí, lo sabemos. Tenemos talento, amigo. ¡Uy, sí! ¡Talentazo! Uy, sí, talentazo. ¿Qué te parece si ahora nos echamos la segunda parte de la entrevista con Eric McDonald? ¡Vámonos recio con la segunda parte! Las hojas de cálculo nos permiten aplicar las matemáticas de una forma muy útil y práctica en nuestras vidas. Cuando utilizamos una herramienta como hojas de cálculo y la utilizamos para ver los temas que son importantes para nosotros, cosas que pueden ser difíciles como las matemáticas, ya llegan a tener muchísimo más sentido. Pues chicos, espero que mis respuestas hayan
hayan sido útiles para ustedes. De verdad me dio mucho gusto que tienen interés en estos temas. Si quieren saber más acerca de cómo utilizar las hojas de cálculo, hay muchísimos recursos en el internet que pueden utilizar para mejor aprender estas herramientas. No inventes, Gaby. Hoy conocimos una herramienta muy útil. Estas hojas de cálculo las podemos usar para 1000 cosas. Tiva, gracias por la información que nos diste. Nos ayudó mucho. Para eso estamos, chicos. ¡Ay, sí! ¡Gracias! Las hojas de cálculo sí sirven para muchas cosas, desde organizar bases de datos hasta hacer cálculos bien pro para analizar los datos financieros de una empresa. También le echamos un ojo a la historia y el origen de las hojas de cálculo. Ese cuate Richard Matesich se rifó planteando el concepto de hojas de cálculo electrónica en los 60s. Lástima que no pelaron su idea hasta mucho después. Como pasa casi siempre con las buenas ideas. Acuérdense que también nuestro amigo Alberto Candiani nos enseñó unos términos técnicos de las hojas de cálculo. Ah, y ya nos dimos una idea de cómo poder organizar los datos financieros o de cualquier otro tipo. A este paso, y con esta organización, terminaremos siendo los empresarios de gomita número 1 del condado. Todo el mundo va a querer comprar en Gira Gira la gomita. También contamos con la valiosa participación de Eric McDonald, quien nos habló sobre el impacto que tienen las hojas de cálculo, tanto en nuestra vida cotidiana y a escalas más grandes. 5 más 5, sí. Ay, oye, pero también me gustaría seguir conociendo más herramientas. Por ejemplo, ¿no hay por ahí algo que me ayude con los nervios cada que voy a aparecer en pantalla? Pues con lo de tu problema de nervios, no sé. Pero sí hay una herramienta que puede ayudar a lucirte. Pero lo vemos la próxima semana, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, entonces nos vemos a la próxima. Si quieren saber más, visiten jovenesencasa.cep.gov.mx. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y cuéntenos para qué tareas utilizan ustedes las hojas de cálculo. Y participen con nosotros en este tecno cotorreo de saberes digitales. Y si quieren volver a ver los programas, búsquenos en YouTube con el hashtag Jóvenes en TV. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en el siguiente episodio del Tecno Cotorreo.